Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. La Fiscalía reveló un alarmante panorama sobre corrupción en el sistema de salud. Más de 1,2 billones de pesos se han perdido por actos irregulares, como la presentación de pacientes fantasma, recobros de medicamentos y corrupción en la CPS. Vamos a ampliar esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. A partir de las elecciones del 2026, el voto será obligatorio. Así lo aprobó esta noche el Senado de la República. La obligación del voto será por 2 elecciones presidenciales de acuerdo con el texto de reforma política aprobado en primer debate por la Comisión Primera del Senado. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, el ex senador liberal Mario Castaño admitió todos los cargos por corrupción por los que lo investiga el alto tribunal. Castaño admitió haber liderado una red que, según la Fiscalía, obtuvo contratos por 122.000 millones de pesos. Ampliaremos esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Fiscal de Nueva York demanda al expresidente Trump por fraude. La acusación también vincula a los hijos de Trump y a otros ejecutivos de su compañía. Reserva Federal de Estados Unidos sube las tasas de interés y anuncia que se espera un crecimiento casi nulo este año. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. El fiscal general de Nueva York presentó una demanda contra el expresidente Donald Trump y varios de sus hijos por fraude. Tras investigar las prácticas fiscales de la organización Trump, la fiscal general del estado de Nueva York, Leticia James, anunció demandas civiles contra el expresidente estadounidense Donald Trump y varios de sus hijos. Los señala de estar involucrados en un fraude expansivo que duró más de una década y que el exmandatario habría utilizado para enriquecerse. The complaint demonstrates that Donald Trump falsely inflated his net worth by billions of dollars to unjustly enrich himself and to cheat the system, thereby cheating all of us. Reclama $250 millones en daños y perjuicios a nombre del Estado, así como prohibiciones de operar empresas para el expresidente y sus familiares. James tildó las acciones de Trump como robo. Claiming you have money that you do not have does not amount to the art of the deal. It's the art of the steal. En la demanda de más de 200 páginas, James sostiene que el fraude se extendió a todos los aspectos de los negocios de Trump, entre ellas sus propiedades y campos de golf. En su red social Truth Social, el exmandatario denunció una nueva cacería de brujas. La Reserva Federal de Estados Unidos anunció otra fuerte alza de las tasas de interés en 0,75 puntos. El quinto aumento desde marzo y el tercero consecutivo de 0,75 de punto en un nuevo intento de controlar la creciente inflación y cuando en sus estimaciones espera que el crecimiento de la mayor economía mundial sea casi nulo en 2022. Tras su reunión de política monetaria de 2 días, el Banco Central estadounidense decidió subir los tipos de interés en 0,75 puntos hasta el rango de 3% a 3,25%. Esta es la quinta subida de tipos del año, pero no la última, cuando el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, prevé seguir encareciendo el precio oficial del dinero debido a que la preocupación por la inflación es máxima en la Fed, que está decidida a emplear a fondo sus armas para combatirla. My colleagues and I are strongly committed to bringing inflation back down to our 2% goal. We have both the tools we need and the resolve that it will take to restore price stability on behalf of American families and businesses. La institución había subido los tipos de golpe en 75 puntos básicos desde 1994 y ahora lo ha hecho 3 veces consecutivas. En lo que va del año, los tipos de interés de los fondos federales han pasado de un nivel cercano a cero a más del 3%, el nivel más alto desde 2008 durante la crisis financiera que dio lugar a la Gran Recesión. Y según las proyecciones de los gobernadores de la Fed, las tasas superarían el 4% este año, lo que apunta a 2 nuevas subidas de los tipos en las 2 reuniones que quedan en 2022. En tanto, la Fed estima un crecimiento casi nulo en la mayor economía mundial.
El dólar alcanzó su valor más alto en 20 años, impulsado por la guerra en Ucrania y la tasa de interés en Estados Unidos. El índice que compara la unidad monetaria estadounidense con monedas como el euro, la libra y el yen saltó a un máximo en 2 décadas, en 110.87 puntos, justo cuando la Reserva Federal anunció otro aumento en sus tipos de interés. Los principales indicadores de Wall Street sufrieron fuertes pérdidas tras el nuevo aumento de tasas anunciado por la Reserva Federal. El Dow Jones de Industriales perdió 1,70%, el tecnológico Nasdaq cayó un 1,79% y el selectivo S&P 500 se restó un 1,71%. El mandatario ruso Vladimir Putin amenazó con utilizar todos los medios a su alcance para defender a Rusia y a su pueblo. Se teme por esto que Moscú inicie una guerra nuclear tras lo que se consideraría su derrota en Ucrania. En un discurso televisado, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, dio la mayor muestra de una escalada bélica desde la invasión rusa de Ucrania. Amenazó nuevamente a Occidente, asegurando que no es broma cuando dice que su país empleará todos los medios a su disposición para proteger su territorio, haciendo una referencia velada a su capacidad nuclear. Что наша страна также располагает различными средствами поражения, а по отдельным компонентам и более современными, чем у стран НАТО. И при угрозе территориальной целостности нашей страны для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф. Aseguró que firmó un decreto para el despliegue parcial de 300.000 reservistas, que está previsto que comiencen hoy. Una movilización a gran escala podría ser impopular en el país y podría mermar aún más la postura del líder tras los recientes reveses militares en suelo ucraniano. Частичной мобилизации. То есть призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе. И прежде всего те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. El llamado a la movilización de Putin provocó un éxodo en Rusia, aumentaron los precios de los tiquetes y se agotaron los vuelos a países que no piden visa. El mandatario ya... Entre tanto, el mandatario estadounidense Joe Biden, en su discurso ante la Asamblea de la ONU, arremetió contra Rusia y acusó a Putin de amenazas nucleares irresponsables. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, comenzó su discurso ante la ONU hablando de la guerra en Ucrania. El mandatario dijo que quiere que la guerra termine y que Putin violó descaradamente la Carta de la ONU con la invasión de Ucrania. Russia has shamelessly violated the core tenets of the United Nations Charter. No more important than the clear prohibition against countries taking the territory of their neighbor by force. Biden también se refirió al discurso del presidente ruso Vladimir Putin, en donde anunció una movilización parcial para convocar a 300.000 reservistas y quien volvió a amenazar a Occidente con el uso de armas nucleares. President Putin has made overt nuclear threats against Europe and a reckless disregard for the responsibilities of the non-proliferation regime. Now, Russia's calling up more soldiers to join the fight, and the Kremlin is organizing a sham referenda to try to annex parts of Ukraine. Biden agregó que Washington apoyó la expansión del Consejo de Seguridad de la ONU para representar mejor áreas como África y América Latina. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, exigió un castigo justo por los crímenes que Rusia ha cometido desde invadir a su país. Además, pidió a los líderes mundiales que castiguen al Kremlin, eliminando el derecho a veto que tiene Rusia en el Consejo de Seguridad de la ONU. El mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky, en su discurso ante la Organización de Naciones Unidas, pidió la creación de un tribunal especial para castigar los crímenes rusos e instó a los líderes mundiales a despojar a Rusia de su voto en las instituciones internacionales y de su derecho a veto en el Consejo de Seguridad de la ONU. This is the first item of our peace formula. Comprehensive item. Punishment. Punishment for the crime of aggression. Punishment for violation of borders and territorial integrity. Punishment
that must be in place until the internationally recognized border is restored, until the aggression stops, and until the damages and losses for the war are fully compensated. Zelensky propuso una serie de 5 pasos y sanciones para lograr la paz: castigo ante la agresión, protección de la vida, restablecimiento de la seguridad e integridad territorial, garantías de seguridad y determinación de defender su propio territorio. Más de 1.000 personas han sido detenidas en diferentes ciudades de Rusia en las protestas contra la movilización decretada por el presidente Putin para la invasión a Ucrania. Tras conocerse la decisión del mandatario ruso de movilizar 300.000 reservistas para ir a la guerra, miles de personas salieron a las calles a protestar contra el Kremlin. Por su lado, el Ministerio Público manifestó que estas movilizaciones no fueron coordinadas con las autoridades pertinentes, ya que deben dar permiso a cualquier acción de este tipo. La Fiscalía de Moscú amenazó con 15 años de prisión a los ciudadanos que desafíen la movilización de Putin. El Occidente condenó con dureza los anuncios realizados por el presidente ruso Vladimir Putin. Estados Unidos aseguró que se toma en serio la amenaza nuclear y advirtió que esta es una muestra de debilidad del Kremlin. Para la Unión Europea es una peligrosa desesperación, mientras que para la OTAN, que acusó a Putin de utilizar una retórica nuclear imprudente. Después de 7 meses de invasión y en medio de una exitosa contraofensiva ucraniana, el presidente Vladimir Putin escaló el conflicto movilizando a cientos de miles de reservistas y amenazando con recurrir al arma nuclear, lo que desató una dura condena de las grandes potencias occidentales. Desde el gobierno de Estados Unidos aseguran que se toma en serio la amenaza de Putin, advirtiendo de graves consecuencias si se avanza en este sentido. Según afirmó John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, esta es una retórica irresponsable pero que no es atípica de Moscú, mientras que para la embajadora de Estados Unidos en Ucrania, Bridget Brink, la movilización parcial ordenada por el presidente ruso es un signo de debilidad. El jefe de la OTAN, Jens Stoltenberg, aclaró con severidad que el eventual uso de armamento nuclear tendría consecuencias sin precedentes para Rusia, advirtiendo que Putin sabe muy bien que una guerra nuclear nunca debe librarse y no puede ganarse. Mientras que el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, acusó al Kremlin de poner la paz mundial en peligro y de estar desesperado. Incluso China, aliado clave de Rusia, pidió un alto al fuego a través del diálogo y la consulta para encontrar una solución que se adapte a las preocupaciones legítimas de seguridad de todas las partes lo antes posible. El poderoso telescopio espacial James Webb de la NASA capturó la vista más clara de los anillos de Neptuno en décadas. El telescopio espacial James Webb de la NASA captó la vista más clara de los anillos de Neptuno en más de 30 años, revelando al gigante de hielo desde una perspectiva nueva. Lo que más llama la atención en esta nueva imagen es la nítida vista de los anillos del planeta, algunos de los cuales no habían sido detectados desde que Voyager 2 de la NASA se convirtiera en la primera nave espacial en observar Neptuno durante su sobrevuelo en 1989. La imagen de Webb muestra claramente las bandas de polvo más tenues de Neptuno y varios anillos brillantes y angostos. Además, más allá del planeta también se observan 7 de las 14 lunas que lo rodean, incluida la más notable, Tritón, la cual refleja alrededor del 70% de la luz solar que incide sobre su superficie helada. Muy buenas noches. Arrancó hoy prácticamente la reforma agraria en el país, reforma anunciada por el presidente Petro. El Ministerio de Agricultura inició la titulación de 681.372 hectáreas de tierra para beneficiar a campesinos, a indígenas y afrodescendientes en 19 departamentos. El abogado Gerardo Vega Medina es el actual director de la Agencia Nacional de Tierras. Él es nuestro invitado de esta noche. Muchas gracias, doctor Gerardo, por aceptar esa invitación. Las tierras entregadas hoy, ¿a quién pertenecían? Buenas noches, Yamid. Sí, señor. Esas tierras, una parte eran tierras baldías, hay 10.000 hectáreas dentro de lo que se está titulando hoy, y el resto, 297.000
hectáreas correspondían a comunidades indígenas de resguardo. Y entonces esa ampliación de esos resguardos o el reconocimiento de la titularidad y de esas tierras, eso lo que hace es formalizar la propiedad para ellos. Es decir, les dieron títulos a los indígenas que poseían las tierras. Sí, señor, así es. Y con las tierras baldías, normalmente, habitualmente, mi querido doctor Gerardo, cuando a alguien le entregan tierras baldías, son tierras sin servicios, sin acueductos, sin alcantarillados, sin energía, sin nada. ¿Eso para qué sirve si no tiene servicios? Se llega con la Agencia Nacional de Desarrollo Rural, liderada por Diego Bautista. Se posicionó hace 4 o 5 días. Y con recursos, importantes recursos de USAID también en la titulación y en el desarrollo para esas regiones. O sea, va a estar acompañado de proyectos productivos para cultivar ese campo. Es decir, hoy hubo la entrega de las tierras, pero vendrá el complemento que es indispensable. Correcto, así es. Viene con el complemento para la inversión en esas tierras. Eso a través de la Agencia de Desarrollo. Ahora, doctor Gerardo Vega, ¿usted quién es? ¿De dónde viene? ¿Qué ha hecho? Yo soy abogado actualmente. Sí. He trabajado en una fundación Forjando Futuros, dedicada a más de 15 años al tema de restitución de tierras. Sí. Y más atrás, si la pregunta va por ahí, yo vengo del proceso de paz desmovilizado del EPL, de la guerrilla del EPL, en el año 1991. 30 años cumpliendo el acuerdo de paz. Sí, ciertamente la pregunta va por ahí. Usted fue miembro del EPL. ¿Durante cuánto tiempo y por qué? 10 años, una parte aquí en la ciudad de Bogotá. Yo soy huilense, llegué a estudié en la Universidad Católica Derecho y allí me vinculé a la guerrilla del EPL, que era el Partido Comunista ML, una organización de izquierda. Y en medio de esa circunstancia, en el gobierno de Belisario Betancur hubo unos acercamientos y la posibilidad de un proceso de paz. El EPL buscaba una asamblea constituyente, recuerdo como lema principal. Y allí al vocero del EPL, Oscar William Calvo, lo asesinaron aquí en la carrera 13 con 41 en plena negociación de paz con el gobierno. Y a otros también los asesinaron. Al vocero máximo que hablaba, interlocutaba con el gobierno de Belisario Betancur, fue asesinado. De allí, pues la dirección de la organización del EPL tomó la decisión, vamos para las regiones, que no hay espacio político para un acuerdo de paz. Y yo llegué a vivir a Urabá, a estar en el EPL y en el partido político del EPL allá en la región de Urabá. Viví en Necoclí, Turbo, Apartadó, estuve hasta el año 1991 allá, fecha en que el EPL hizo el acuerdo de paz, se desmovilizó y participó de la Asamblea Nacional Constituyente que profirió la actual constitución que tenemos hoy en Colombia. Pero, a ver, doctor Vega, durante sus años como miembro del EPL, usted también participó en invasión de tierras y hoy, irónicamente, está en contra de las invasiones. Primera pregunta, ¿qué es lo que origina en Colombia la invasión de tierras si usted fue, cómo lo fue, uno de los invasores? A ver, yo ayudé a los campesinos, estando en la guerrilla, a que volvieran a las tierras que les habían quitado. Exacto. Volvieran. Sí. Habían despojado, obligado a abandonar gente, mucha en Turbo, mucha tierra, de tierras que le había entregado el INCORA. O sea, el INCORA le entregaba unas tierras a campesinos y grupos paramilitares se las quitaban. Y nosotros ayudábamos a que volvieran. Nosotros EPL. EPL, ayudaban a que volvieran. Y hubo un comité campesino, recuerdo volvían a sus tierras que les habían quitado grupos paramilitares, grupos de extrema derecha, aunque ya lo había entregado el INCORA. Esto ha sido repetitivo en la historia del país. Pero el Estado intentando entregar unas tierras, luego grupos de extrema derecha paramilitares quitándole la tierra y luego otros como nosotros ayudando a que la gente volviera. Qué horror. Pero entonces, en ese momento la lucha del EPL al cual usted pertenecía contra los grupos paramilitares que habían despojado de sus tierras a campesinos que no tenían nada que ver con la política, ¿en qué terminó? Ha sido una historia dura, triste, de esa época, Yamit, estamos hablando del 87, 91. Hoy están saliendo las sentencias nuevamente, sentencias en la unidad de restitución de tierra y de los jueces de tierra, devolviéndole tierras
les voy a decir hoy nuevamente, 40 el año años después. 40 años es la misma historia, Yamil. Hoy volvieron a ser despojados, les compraron supuestamente una tierra a unos empresarios bananeros. En este momento lo cuento de esa manera porque es lo que conozco, lo que viví de cerca. Y hoy los jueces y magistrados de tierras otra vez dicen, señores campesinos, esa tierra era de ustedes. Y les han devuelto en una parte estratégica en la zona de Urabá, en el límite donde se va a construir el puerto, 50 hectáreas a 20 familias que vivían de cultivar la tierra allí. No puede ser eso. Es cierto, Yamil. Si usted coge las sentencias de restitución de tierras... No puede ser cierto, mejor dicho. Las tierras que hoy devolvieron, las devolvieron a los hijos de los propietarios. Sí, en su gran mayoría son ya nuevas generaciones, son nuevas generaciones los que reclaman, o personas de edad mayor que están todavía allí, muchos de ellos han fallecido también, muchos de ellos han fallecido, o los hijos o sus generaciones reclaman esas tierras. En eso es la historia de que Colombia nunca haya hecho reforma agraria. Colombia nunca hizo reforma agraria. 1936, 1976, intentos de reforma fracasados. Sí. Vuelve la historia de la tierra a ponerse en la vida pública a partir de la ley 975 en el año 2005, cuando el presidente Uribe hace el acuerdo con los paramilitares de desmovilización. En la última parte de esa ley hay un capítulo que habla de la restitución de bienes. Y allí hubo un intento tímido también desde la Fiscalía, desde el Ministerio del Interior, desde la Comisión de Reparación y Reconciliación que lideró el doctor Eduardo Pizarro, esa comisión, y allí aparece en el centro el tema de la tierra, restitución de inmuebles. Posteriormente, en el año 2011, con el presidente Santos ya se reconoce que hay un problema real, y en la ley de víctimas y restitución de tierras, por eso se llama así, ley 1448, que favorece para que reparen a las víctimas, vuelve y aparece el tema con fuerza. Pero es una parte apenas, eso apenas es una parte. Eso significa que devuelvan 6.5 millones de hectáreas a personas que se las quitaron. Eso es una extensión tan grande como Antioquia. ¿En qué vamos en estos 10 años? Han podido devolver 450.000 hectáreas de 6.500.000. Por eso el presidente Petro toma esto nuevamente y dice, el problema rural es el corazón del asunto del conflicto colombiano y hay que hacer reforma agraria. Y se pone como meta. Y ese es el mandato, pues, el mandato que votó el pueblo colombiano y que lo eligió como presidente. Y hay 3 propósitos ahí, Yamil. 1, entregar 3 millones de hectáreas a campesinos y campesinas que no tienen tierra o que la tienen de manera insuficiente para montar allí un proyecto productivo. 7 millones en titulación. Gente que está en el campo pero que no tiene los títulos. 7 millones de hectáreas. No, 7 millones de hectáreas, sí. 3 millones de hectáreas para gente que no tiene tierra, 7 millones de títulos de gente que no tiene títulos. Entonces entregar en 7 millones de hectáreas los títulos y el catastro multipropósito. Catastro multipropósito, una cosa, para explicarlo de una manera sencilla, es saber realmente en el 65% del sector rural colombiano no está formalizado, no está legalizado. Cierto. Cierto, 65%. Un país que no sabe quiénes son los ocupantes, propietarios o poseedores de la tierra, en un 65% difícilmente puede planear y organizar el futuro. Entonces, primero hay que saber quiénes están ahí. Segundo, qué vocación tiene esa tierra, para qué es útil esa tierra, qué se puede producir en esa tierra. Y entonces ese es el catastro multipropósito. También para el tema del impuesto predial. Pero hay que tener eso claro para que el país salga de una época medio feudal y pueda meterse al desarrollo y producir. Tiene que saber qué es lo que tiene en el sector rural. El sector rural, desafortunadamente, quienes han estado en el sector rural, guerrillas, autodefensas y los agentes del Estado, agentes armados, la presencia de la fuerza pública, pero desarrollo no ha habido. Y ha estado olvidado el campo colombiano durante estos últimos 50 años. Yo recuerdo ahora, a propósito de lo que usted dice, doctor Gerardo, que cuando se intentó un censo agrario, se encontró que desgraciadamente más del 67% que mencionó usted hace un momento, mucho más, no tenía títulos de propiedad. El gran problema de la tierra en Colombia es que es tierra que se ha heredado sin títulos, son herencias, o que se ha invadido y se posesionó de la tierra sin títulos. ¿Cómo hacer, mi querido doctor Germán, para titular toda la tierra colombiana que hoy no lo está?
hay que hacer el catastro multipropósito. Como está, hay que hacerle unas modificaciones. Sí. Hoy hablábamos con unas agencias internacionales, después de la entrega de los títulos esta mañana hablábamos con unas agencias internacionales. Los colombianos somos muy buenos para hacer leyes excelentes, que no se cumplen, que no se cumplen. Eso hay que simplificarlo, eso hay que mejorarlo, hay que hacer una cosa simple para que los campesinos de manera fácil, menos costosa, rápida, puedan acceder a esos títulos. Pero, y saber quiénes están allí. El Estado formalmente, comillas, formalmente no sabe quiénes están en esas tierras, el 65%. Pero si uno va y habla con esas comunidades, en cualquier sector rural colombiano, y le pregunta a la gente de quién son esas tierras, entonces le dicen eso es del costeño, eso es del paisa, eso es del rolo, eso es de... ¿Cierto? La gente sabe. Sí, claro, pero el Estado, esas tierras no han sido registradas, o no hay escrituras, o la gente tiene promesa de compraventa. Hay un sector que es un sector del empresariado que es organizado y tiene formalizadas sus tierras, pero el 65% no está formalizado, no está regularizado, no paga impuestos, ¿cierto? Esa es una dificultad que tenemos y eso es lo que hay que resolver en Colombia. Alguna vez, Yamil, permítame una anécdota, con la embajadora de Canadá hace 10 años atrás, estaban entregando unos títulos en una vereda de Turbo, estaban allí entregando los títulos. Y ella dijo, yo no sé por qué aquí se siguen matando por la tierra. En Canadá, en una hectárea de tierra producimos 40 toneladas de durazno. Imagínese eso. Y entonces la gente vive bien y no se tiene que matar por la tierra, por la extensión de la tierra. La invitación de ese gobierno es a eso, a hacer productiva la tierra, para que mejore la calidad de vida de la gente que está en el sector rural. Ahora mire, doctor Vega, le ruego que no se moleste con la pregunta, porque no tiene ese sentido. Usted, como miembro del EPL, fue uno de los que actuó para invadir tierras con el propósito de desalojar a quienes la habían invadido ilegalmente y devolvérsela a los campesinos que eran sus legítimos propietarios, ¿no es cierto? Sí, lo podemos resumir de esa manera. Y hoy es un ejecutivo, miembro del gobierno, que actúa para desalojar a los invasores de tierra, de los cuales hay gente que pudo haber sido como la suya, que la invadió por justa razón. Respóndame, por favor, doctor, después de comercial. A ver, doctor Gerardo, su respuesta. Sobre la última parte de la pregunta, Yamil. Sí, dicho más bruscamente. ¿Por qué la invasión cuando la dirigía y la hizo usted era buena y ahora cuando usted la persigue es mala? Porque la pregunta tiene otro aspecto, que es lo siguiente. Los ocupantes o invasores que están en el día de hoy, primero ocupantes son los que están sobre baldíos, eso lo dice así la ley. Los otros están sobre predios privados, pero ese no es el tema. ¿Cierto? ¿Por qué era bueno o por qué era malo? Mira, hay gente aquí que llevan invasiones de todo lo que se ha dicho estos días a través de los diferentes medios de comunicación, de todo lo que se ha informado al país. Hay gente que lleva 10, 15 años allí. Todas no son invasiones nuevas, no es como se ha planteado, no son invasiones nuevas. Hay gente que ya lleva allí sobre unos predios de la nación, sobre esos baldíos, y ahí lo que hace falta, y producen alimentos. Lo bueno es que producen alimentos. Entonces, a ellos lo que hay que es formalizarles, el Estado reconocerles un derecho. Es decir, a todo el mundo no se le va a decir que todo el mundo salga de ahí. Los diálogos consisten, Yamil, en que hay que reconocerle unos derechos a una gente que legítimamente los tiene ya. Entonces, digamos, es decir, legalizar la invasión de hace 15 años. Bueno, hay una ocupación, yo lo llamaría, la ley también les da el derecho a los que están sobre baldíos y producen allí, que llevan un tiempo, lo reconoce la ley, los llama ocupantes, no los llama invasores, a los que están sobre el río. A eso hay que reconocerles un derecho. El Estado lo que tiene que hacer es ya formalizar esa tierra. Lo otro, que es sobre el sector privado, bien habido, bien conseguido, con rigor, el Estado debe protegerles el derecho a la propiedad privada. Y esa es la disposición del gobierno. A esas personas que han adquirido bienes, bien habidos, que han trabajado, que tienen su propiedad al día, el Estado tiene que garantizarles y con rigor actuar sobre los ocupantes o sobre los invasores. Pero uno entiende, doctor Germán, que es mucho mejor entregarle a los campesinos y a los afrodescendientes y a los indígenas tierras que no son baldías, sino que estaban mal ocupadas, por unos o por otros, pero mal ocupadas, que tierras baldías. Sí, pero hay una
hay una situación. Se ha dicho que es que los indígenas y las negritudes tienen el 38% del territorio colombiano. Es una cifra que han utilizado. ¿Los indígenas? Entre indígenas y negritudes, que el 38% no es así. ¿No? No. Los indígenas y las comunidades negras tienen 2.800.000 hectáreas en Colombia, 2.800.000 hectáreas de 114 millones de hectáreas que tiene Colombia, 2 millones, el mínimo, de tierra cultivable, de tierra para producir alimentos. Entonces el problema ha estado en que ahora las comunidades negras y las comunidades indígenas dicen, oigan, pero denme tierra buena, tierra para cultivar. Claro. Entonces aquí es donde se presenta el problema. Claro. ¿Cierto? De las otras 36 millones de hectáreas que dicen ustedes tienen eso, esos son bosques, selvas, afluentes de agua, reservas de protección, que eso es para beneficio del mundo, del planeta. Sí. Eso es para proteger el planeta, para ayudar al planeta. Lo que tienen ellos 2.800.000 hectáreas para producir alimentos. Eso es nada, como usted lo ha dicho ya. Por eso es que está el conflicto y ese es el tema que hay que resolver. Y permítame decir otra cosa. Decir que es que lo resuelva la fuerza pública a punta de empujones con escudos y a punta de bolillazos y gases lacrimógenos no nos resuelve el problema. Es seguir aplazando el problema. Esa comunidad tiene que ser atendida y darle tierra buena, tierra cultivable, que produzca alimentos. No lo podemos resolver. Meter a la fuerza pública en una cosa que tienen que resolver autoridades civiles, alcaldes, gobernadores, Ministerio de Agricultura, nosotros como Agencia Nacional de Tierras, los empresarios. Yo he escuchado al presidente de FEDEGAN decir que tienen toda la disposición a sentarse con el gobierno, a ayudarle al gobierno a que entregue esas 3 millones de hectáreas. Pues muy bueno. Si ese es el camino, que se haga. A pastos para ganadería. Correcto. Él lo ha dicho así. El presidente FEDEGAN, lo que he escuchado es, el doctor Laforí ha dicho, oiga, hay que ayudar a que el gobierno pueda cumplir con esa meta de entregar las 3 millones de hectáreas. Pues me parece que sería genial, sería muy importante que eso se hiciera. En lugar de estar pensando en crear organizaciones civiles para defender la propiedad privada, que es lo que han dicho. Eso no está bien. Sí. No puede haber ni civiles, ni paramilitares, ni convivir, ¿cierto? Ni ocupaciones, ni invasiones. Hay que resolverlo por la vía institucional. Pero mire, doctor Vega, cuando usted habla de tierras buenas... Cultivables para alimentos. Sí, pero tierras buenas hoy, buena parte, no son cultivables para alimentos, sino para coca. Ese es el otro problema que hay. ¿Cómo hacer para enfrentar eso? Bueno, ya ese es otro tema. El presidente Petro ayer ha hablado, ¿cierto?, ante la ONU, sí. ha planteado un tema que es un tema internacional, no solamente va a depender de Colombia, sí. Pero también ha dicho por lo menos juntarse los países de América para que cambie la política antidrogas. No puede ser que sigamos poniendo los muertos, el sacrificio, ¿cierto?, por una fracasada política antidrogas. Pero es que ahí está el otro problema, porque si antes desalojaban los paramilitares, como dice usted, ahora desalojan los narcotraficantes para sembrar coca y evitar que los campesinos siembren yuca o papa. Bueno, eso es competencia de la Sociedad de Activos Especiales, del doctor Daniel Rojas, pero con él hemos hablado. Sí. Y estamos haciendo un convenio con ellos para que esa tierra también se entregue a campesinos. Tierra que ha sido extinguida el dominio, sí. La propiedad de mafias y de narcotraficantes, que llegue a asociaciones campesinas, a organizaciones sin ánimo de lucro, a juntas de acción comunal. Pero eso es un riesgo, ¿no? ¿Qué, Yamil? Que los matan. Ah, bueno, hay un riesgo. La política de fondo en el tema de seguridad con el narcotráfico es otro asunto, pero sí, podríamos estar diciendo que estamos buscando una alternativa para la tierra. La tierra que está extinguida son, entiendo, cerca de 150.000 hectáreas. Esa cifra la dará el director de la SAE, ¿cierto? Y con ellos están haciendo un convenio para que eso se pueda hacer. Pero mire, hay otra parte que es, los ganaderos tienen 39.5 millones de hectáreas en ganadería extensiva. La información y los estudios nos indican a nosotros que más o menos en 11 millones de hectáreas se pudiera producir lo mismo que se produce hoy en ganadería. Hacerla intensiva. Sí. Yo creo que el gobierno, pues este gobierno, buscar un acuerdo con los ganaderos para buscarles ayudar a que hagan la ganadería intensiva y ellos ayuden con tierras para repartir. Que fue un poco lo que dijo en su momento la señora doctora Cecilia López, ministra de Agricultura,
cuando se quejó de que en Colombia una vaca tiene derecho a 2 hectáreas de tierra, mientras que un campesino ni siquiera tiene 800 metros. Colombia es el que tiene el país más alto en el nivel de concentración del sector rural. El mayor número de campesinos no tienen tierra en el país. El 1% tiene el 90% de la extensión del territorio colombiano. Ese nivel de concentración de la tierra definitivamente tiene que cambiar. ¿Y entonces? Pues con la reforma rural, con la que está proponiendo, que esos empresarios de la tierra que tienen grandes extensiones, invitarlos a que produzcan primero alimentos y si no es posible así, la vendan al Estado para que el Estado pueda hacer que accedan campesinos a la tierra. Pero lo que hubo hoy de entrega de títulos, de formalización, no tiene que ver nada con esto. Una parte, 10.000 hectáreas. De aquí a los primeros 100 días habrá una nueva meta. Nuestra planeación, Yamid, va a ser a los 4 años para que cada mes vamos cumpliendo con los 3 millones de hectáreas y con los 7 millones de hectáreas de formalización. Con la promesa de entregar tierra buena, como dice usted. Tierra buena, tiene que haber tierra buena, claro. Tierra buena que pertenece, pues no quiero yo mezclar una cosa con otra, pero tierra buena que esté en producción o para pastos. Que sea cultivable para alimentos, fundamentalmente. Que es fundamentalmente la que hoy es de pasto, ¿no es cierto? Sí, hay una parte que sí. ¿Y ahí van ustedes o ahí va el ministerio? Ahí va el ministerio. Esto lo lidera la ministra de Agricultura, sin ninguna duda, y el presidente Petro. Nosotros lo que hacemos es cumplir unas metas que hay allí en la agencia, que nuestra misión es formalización y adjudicación de tierras. Y el objetivo de los 4 años, doctor Vega, ¿cuál es con respecto a esa entrega de tierras? Reforma rural integral, cumplimiento del acuerdo de paz celebrado con las FARC, ¿cierto? En el punto 1 que tiene que ver con la reforma rural integral. Del acuerdo de paz. Ha dicho el presidente, vamos a cumplir ese acuerdo a rajatabla, o sea, sin modificaciones ni buscarle caminos diferentes, esa es la meta fundamental. Pero como meta para entregar ¿cuánta tierra? 3 millones de hectáreas adjudicada y 7 millones en formalización. ¿Y de dónde la sacan? Fondo de tierras, el fondo de tierras, la Agencia Nacional de Tierras tiene un fondo donde hay 2 millones... La agencia que usted dirige. Sí, donde hay 2.100.000 hectáreas. Hoy, que están a nombre de la Agencia Nacional de Tierras. 2.100.000 hectáreas. Que no son baldías. Falta caracterizarlo, Yamil. ¿Qué es caracterizarlo? Estudiar en qué circunstancias jurídicas, físicas, que no tenga deudas, que no tenga hipotecas. Estamos haciendo eso. Empezamos a hacer eso. Trabajo fuerte. Complicado. Hacer los censos con la gente de esas 2.100.000 hectáreas y esas pasarían. ¿De dónde más tierras? Tierras extinguidas que tiene la SAE, la Sociedad de Activos Especiales, ¿cierto? Y recursos para comprar nueva tierra. Para eso hay que esperar el censo multipropósito. Hay cosas que se pueden ir adelantando como la de hoy. Vamos formalizando y vamos entregando alguna tierra. Pero cumplir la meta, el catastro multipropósito tiene más como propósito final que el Estado colombiano tenga control, que sepa quiénes son los propietarios de ese 65% pero para eso y para qué es buena la tierra. Pero para eso hay que hacer un censo. Sí, pero mientras tanto hay cosas adelantadas. Toda la parte de altillanura, toda la parte de la zona de frontera son tierras buenas para la gente. Ahí se puede ir empezando a trabajar. Y usted, doctor Gerardo Vega, como director de la Agencia Nacional de Tierras, ¿sí cree posible semejante propósito? Bueno, hay que, por lo menos esa etapa mínima de 3, 7, catastro multipropósito, todo el esfuerzo para que eso salga adelante. Serán los cimientos del desarrollo rural del país. No va a ser todo, son los cimientos, pero dejar organizado esa parte, y formalizar y entregar una tierra es fundamental para el gobierno nacional actual. Para el gobierno y para el país. Para la sociedad colombiana, para el país, no, de acuerdo, completamente. De acuerdo. Pues bueno, doctor Gerardo, muchas gracias por la visita, por esta ilustración que nos ha dado y mucha suerte en su propósito. Gracias, Yamid, muy amable, muchas gracias. Agencia Nacional de Tierras. Muy amable, doctor, por la presencia suya. A ustedes, televidentes, muchas gracias también por su asistencia y los invitamos a usted también, doctor Gerardo, a continuar aquí en Noticentro 1 CMI. Noticentro 1 CMI. Escandaloso robo a la salud en el país descubre y denuncia la Fiscalía General.
Hay pacientes fantasmas, tratamientos inexistentes, pago de coimas por parte de EPS. 1.2 billones de pesos le cuesta al país la corrupción en la salud. Ministra de Salud Carolina Corcho revela que heredó un déficit de 5.2 billones de pesos. Sector de salud está en crisis por mala atención a los usuarios, denuncia la ministra. Las EPS piden al gobierno aumentar valor de UPC, que es el pago del Estado por atención a cada afiliado a una EPS. Panorama mundial. Putin amenaza a Occidente con ataque nuclear. Presidente Biden responde y acusa a Putin ante la ONU de irresponsable. Presidente Petro dice en Nueva York que Estados Unidos comienza a cambiar posición ante lucha contra drogas. Comisión Primera del Senado aprueba voto obligatorio para las 2 próximas elecciones. Ex senador Mario Castaño acepta cargos por corrupción. Se va gerente de Empresas Públicas de Cali al descubrirse escandalosa contratación. Todo lo que se debe saber sobre el día sin carro mañana en Bogotá. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. Pacientes fantasma, pago de sobornos, tratamientos inexistentes. Esas son las principales causas del desangre en el sistema de salud, según lo reveló la Fiscalía. Por corrupción, dice este organismo, en el sistema se han perdido 1,2 billones de pesos. Noticentro 1 CMI revela la totalidad de los hallazgos que encontró la unidad anticorrupción de la Fiscalía en el sector salud. Una alarmante radiografía sobre el sistema de salud elaboró la unidad anticorrupción de la Fiscalía, que detectó serias irregularidades que enredan a políticos, contratistas y hasta médicos. El monto del dinero comprometido del sector en actos de corrupción es de 1.2 billones de pesos, una cifra con la que se podría pagar un año de la nómina de entidades como la Procuraduría. Para la Fiscalía, uno de los modelos que compromete más dinero perdido de recursos de la salud es el de los pacientes fantasmas. Pacientes presuntamente con algunas enfermedades de alto costo que fueron atendidos, pero que realmente no lo fueron, reconociendo algunos pagos altísimos. La contratación en las EPS también está en la mira de la Fiscalía al detectar que muchos de los sobrecostos en el sistema están derivados por el pago de coimas. Contrato al amigo o contrato al contratista que me ofrece una dádiva a cambio, aprovechando ese sistema de contratación. Entonces direcciono contratos, se generan sobrecostos sobre los insumos que necesito para la prestación del servicio y es otro sistema de defraudación al sistema. Otra irregularidad en las EPS que investiga la Fiscalía es el pago de dinero a funcionarios de la Superintendencia de Salud. Ofrecen dádivas a funcionarios de la Superintendencia para que esos permisos se los otorguen y puedan prestarnos servicios, así no cumplan con las normatividades. Otro de los factores que desangra lentamente al sistema es el cobro de accidentes de tránsito con el SOAT, algunos de ellos registrados de forma fraudulenta. Presentas un SOAT diciendo que tuvo un accidente de moto y se lo recobran al sistema. Prestan un servicio de ambulancia, lo llevan a un centro médico, cobran el servicio de ambulancia, pero además también se somete al tema del registro del SOAT. Los medicamentos también están bajo la lupa por el recobro de tratamientos inexistentes. A través de algunas historias clínicas que no corresponden a la realidad, pueden defraudar el sistema. Los focos de corrupción en la salud fueron detectados en Bogotá, Bolívar, Atlántico, Antioquia, Valle del Cauca, Córdoba, Sucre, Cauca y La Guajira. La ministra de Salud, Carolina Corcho, reveló que heredó de la anterior administración un sector en crisis con un billonario déficit. La ministra de Salud denunció que recibió el sector con un faltante de 5,5 billones de pesos para este año. De ese monto falta 3,1 billones de pesos para pagar pruebas de COVID-19, 1,8 billones de pesos en activos por emergencias. Para el Plan Nacional de Vacunación hacen falta 306.000 millones de pesos, para aseguramiento 112.000 millones y para programas de prevención 100.000 millones de pesos. A pesar de ese déficit, el presupuesto de salud, dice la ministra, será el más alto de la historia el año entrante. No es cierto, no es verdad y espero que esto salga con toda claridad. Que se haya desfinanciado o disminuido el presupuesto de la salud es mentira.
El presupuesto requerido por el sector de la salud asciende a 15 billones de pesos, pero ante el déficit fiscal se habla de un ajuste de 10 billones de pesos para el año entrante. Porque es que han dicho también que nosotros vamos a inducir una crisis de la salud. La salud ya está en crisis, señores y señoras. Estamos en medio de la crisis, que heredamos, por cierto. Sobre un supuesto debilitamiento de la EPS, esto responde la ministra. Tampoco es cierto que estemos tratando de apretar las EPS para acabarlas. Se está aumentando el recurso para las EPS, por favor. Para la ministra de Salud, uno de los síntomas de la crisis que enfrenta el sistema de salud es el hecho de que 108.000 mujeres embarazadas este año no recibieron controles prenatales. Juan Armando Rojas, Noticentro 1 CMI. Por su parte, las EPS pidieron que se aumente la unidad de pago por capitación, es decir, los recursos que gira el Estado por atender a cada uno de los afiliados al sector salud. A través de un comunicado, ASEMI, el gremio que representa a las más grandes EPS del país, le está pidiendo al Congreso que apruebe más recursos para atender a sus usuarios. Este año el gobierno les paga a las EPS 1.200.000 pesos por cada uno de los afiliados. La aspiración del gremio es que en 2023 esa cifra suba a 1.380.000 pesos por afiliado. Es un panorama en donde no tenemos los recursos suficientes para financiar las atenciones de toda la población. Explica qué servicios se verían comprometidos si no se da este aumento. Pues todos, porque resulta que esos recursos de la UPC no son para la EPS. Llegan a la EPS para que la administre, pero son para los prestadores. Las EPS dicen estar afectadas por mayores costos de los insumos, la inflación y la devaluación del peso. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, amenaza a Occidente con un ataque nuclear y convoca la movilización de miles de reservistas para defender el país en territorio ucraniano. En un discurso televisado, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, dio la mayor muestra de una escalada bélica desde la invasión rusa de Ucrania. Amenazó nuevamente a Occidente, asegurando que no es broma cuando dice que su país empleará todos los medios a su disposición para proteger su territorio, haciendo una referencia velada a su capacidad nuclear. Хочу напомнить, что наша страна также располагает различными средствами поражения, а по отдельным компонентам и более современными, чем у стран НАТО. И при угрозе территориальной целостности нашей страны для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф. Aseguró que firmó un decreto para el despliegue parcial de 300.000 reservistas que está previsto que comiencen hoy. Una movilización a gran escala podría ser impopular en el país y podría mermar aún más la postura del líder tras los recientes reveses militares en suelo ucraniano. Частичной мобилизации. То есть призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе. И прежде всего те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. El mandatario ya había advertido antes a sus rivales que no pongan a Moscú contra la pared. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en su intervención ante el Pleno de Naciones Unidas, arremetió contra Rusia. Denunció la gravedad e irresponsabilidad de las amenazas nucleares de Putin contra Occidente. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, comenzó su discurso ante la ONU hablando de la guerra en Ucrania. El mandatario dijo que quiere que la guerra termine y que Putin violó descaradamente la Carta de la ONU con la invasión de Ucrania. Let us speak plainly. A permanent member of the United Nations Security Council invaded its neighbor, attempted to erase a sovereign state from the map. Russia has shamelessly violated the core tenets of the United Nations Charter. No more important than the clear prohibition against countries taking the territory of their neighbor by force. Biden también se refirió al discurso del presidente ruso Vladimir Putin, en donde anunció una movilización parcial para convocar a 300.000 reservistas y quien volvió a amenazar a Occidente con el uso de armas nucleares. President Putin has made overt nuclear threats against Europe and a reckless disregard for the responsibilities of the non-proliferation regime. Now, Russia is calling
calling up more soldiers to join the fight. And the Kremlin is organizing a sham referenda to try to annex parts of Ukraine. Biden agregó que Washington apoyó la expansión del Consejo de Seguridad de la ONU para representar mejor áreas como África y América Latina. El presidente Gustavo Petro participa a esta hora de una cena que ofrece el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a los gobernantes que asisten a la Asamblea General de la ONU número 77. Desde Nueva York informa el enviado especial Carlos Ruiz. Carlos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. En medio de numerosos y rigurosos cordones de seguridad alrededor del Museo de Historia Natural aquí en Nueva York, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, es el anfitrión de una cena de Estado a la que invitó a presidentes y jefes de gobierno de Europa y de América, entre ellos al mandatario colombiano Gustavo Petro. El presidente Gustavo Petro llega a su primer encuentro con el presidente Biden, un día después de asegurar que la guerra contra las drogas ha fracasado, guerra que precisamente tiene como líder a Estados Unidos. Pero esta tarde, en un foro sobre América Latina que convocó el grupo español Prisa, el presidente Petro aseguró que cree que Estados Unidos está también cambiando su mentalidad frente al flagelo de la droga. Hay una mentalidad más abierta en los Estados Unidos. Eso es real. En este mes y medio llevamos 4 conversaciones mucho más flexibles. Y quiero seguir jalonando un poco de ese hilo porque me parece que por allí se puede construir un diálogo mucho más positivo con los Estados Unidos que lo que hasta ahora ha sido la mal llamada guerra contra las drogas. El mandatario colombiano reveló que con las bandas criminales narcotraficantes no habrá diálogo político, sino sometimiento jurídico. Un camino probable es negociar con la justicia, ojo ese término, porque ya no estamos hablando de poderes políticos, con la justicia caminos de beneficios jurídicos para finalizar su actividad. Petro aseguró que le pidió a Nicolás Maduro que reintegre a Venezuela al sistema interamericano de derechos humanos. He solicitado al presidente Maduro, y quizás no es propiamente lo que está en la discusión en la mesa que está en México, que se reintegre al sistema interamericano de derechos humanos. Yo soy presidente gracias a ese sistema. Ante el anuncio del presidente ruso Vladimir Putin de escalar la guerra en Ucrania, el presidente Petro anunció que con México está promoviendo una declaración de Latinoamérica pidiendo que haya diálogo de paz entre las dos partes. Con México queremos hacer una declaración conjunta que ojalá sea de América Latina, en el sentido de que lo que hoy se necesita es empezar negociaciones de paz. El presidente Petro confesó que tiene 2 grandes objetivos para lograr en su gobierno: traer la paz y acabar el hambre. Que Colombia salga de la violencia, eso es un enorme, y que Colombia deje de tener hambre. El presidente Gustavo Petro concluye así esta noche su agenda y su participación en la Asamblea General de Naciones Unidas y mañana jueves retornará a Colombia. Con Carlos Ruiz, desde Naciones Unidas, Noticentro 1, CMI. Buenas noches, Carlos. Los abogados Joaquín Pérez y Gustavo Salazar, reconocidos por su trabajo con poderosos narcotraficantes, paramilitares y extraditables, opinaron sobre la propuesta del presidente Gustavo Petro para acabar con la guerra contra las drogas. Acabar con la irracional guerra contra las drogas. El estadounidense Joaquín Pérez, que ha representado a centenares de clientes, como los paramilitares Carlos Castaño y Salvatore Mancuso, advirtió que la petición del presidente Petro fue confusa y hasta cierto punto no tendrá efectos. La guerra contra la droga va a seguir independiente de los deseos del nuevo presidente y va a seguir hasta que la necesidad y el consumo aquí sea limitado. Él puede pensar lo que quiera, pero independiente de eso, las personas que están al cultivo de la droga, la distribución de la droga, lo van a seguir haciendo en Colombia, sea él liberal o sea el conservador. Gustavo Salazar Pineda es ampliamente conocido por haber defendido a los capos del narco Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha. Lo que dijo el presidente es que hay que empezar a terminar con la política que fue de Nixon, que es con dinero, con ejércitos, con policía, con armas, con cárcel. Esa no es la forma de darle tratamiento adecuado
al tema de la cocaína. Debe hacerse como se hace en California y en otros estados de América. Se legalice. También se refirieron a los recientes anuncios sobre extradición. La idea de darle inmunidad a algunos narcotraficantes a cambio de información y que ellos cesen de narcotraficar es una idea que por lo menos tiene 20 años, porque esa fue una idea que planteó Carlos Castaño y fue prontamente ignorada. Y hay muchos colombianos que prefieren ser extraditados que quedarse allá en las prisiones en Colombia, pensando que aquí pueden conseguir algún mejor arreglo. Nosotros con un grupo de abogados estamos sosteniendo, con el doctor Alex Morales y otros, que los extraditables paguen sus penas aquí. La Comisión Primera del Senado aprobó en primer debate el proyecto de reforma política. La iniciativa plantea el voto obligatorio para las próximas 2 elecciones presidenciales. El presidente del Congreso, Roy Barreras, fue el coordinador ponente de la reforma política. Allí dice que el voto obligatorio por 2 periodos, 2 elecciones presidenciales, es necesario para crear pedagogía. La mitad de los colombianos hoy no votan por diversas razones, pero hay un mercado persa de compra y venta corrupta de votos. A ese 50% de compatriotas que no venden el voto porque no votan, les pedimos que por 2 periodos acudan a votar de manera libre, con opinión independiente, para que nos ayuden a limpiar la democracia en listas cerradas, donde ya no votarán por gamonales ni por caciques, sino por partidos con ideas. Y un tema que desde ya genera controversia es la eliminación de la prohibición que tiene el artículo 181 de la Constitución Nacional, en el sentido de que los congresistas no podían aspirar a ser ministros. Hoy fue aprobado que además de poder ser ministros, también pueden competir por alcaldías y gobernaciones sin renunciar a su curul en el Congreso de la República. Los partidos podrán darle la orden a sus militantes, porque los partidos serán los dueños de las curules, de enviarlos al gobierno local, departamental o nacional, de hacerlos elegir alcaldes o gobernadores o llamarlos al servicio como ministros para que entre el que sigue. La reforma también aprobó el llamado transfugismo, que los congresistas puedan renunciar a un partido e inscribirse por otro para otro cargo de elección popular. Cuando usted cierra las listas, tiene que darle libertad por una única vez antes de la elección del 2026, los 2 meses antes, a que la gente se mantenga en el partido donde está prisionero o donde está cómodo o se cambie de partido por una única vez. La reforma política también aprobó que un miembro de una corporación pública, Consejo, Asamblea, Cámara de Representantes o Senado no dure más de 4 periodos consecutivos. Puede tener 1 en Cámara y 3 en Senado, 2 en Cámara, 2 en Senado, 3 en Cámara, 1 en Senado, pero no puede pasar de 4. Lo que sí hundió la Comisión Primera del Senado fue la pretensión del Gobierno Nacional en un artículo de eliminar la facultad que tiene la Procuraduría General de la Nación de suspender a servidores públicos elegidos popularmente. Ahora la reforma política pasa a plenaria del Senado. El exsenador Mario Castaño reconoció ante la Corte Suprema que lideró una red de corrupción y aceptó los cargos en su contra. Ante el magistrado Misael Rodríguez de la Sala de Instrucción de la Corte, el exsenador liberal Mario Castaño aceptó todos los delitos que lo tienen en prisión y que impidieron que se posesionara en el Congreso. Castaño aceptó ser el líder de una estructura delincuencial que cobró coimas, porcentajes de entre el 10 y el 20%, para torcer contratos públicos y direccionarlos. Su grupo habría ganado contratos por más de 122.000 millones de pesos en entidades como el Ministerio del Deporte del Interior, en la Unidad para la Gestión del Riesgo, la Gobernación del Chocó, entre otras alcaldías e instituciones. Castaño aceptó 16 cargos por los delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, estafa y concusión. Al acogerse a la figura de sentencia anticipada, Castaño podría obtener reducciones considerables en su inminente condena. La Fiscalía vinculó a varios ex asesores del Ministerio del Interior y a exfuncionarios de la DIAN al proceso por corrupción que vincula al exsenador Mario Castaño. El caso del exsenador Mario Castaño ya tiene más de 30 personas vinculadas con actos de corrupción. Ahora la Fiscalía iniciará con una nueva fase en la que están vinculados ex asesores del Ministerio del Interior del gobierno Duque. Solicitó el 3% del valor del contrato para ayudar a aprobar y viabilizar los proyectos Acúdete al Parque del Ministerio del Interior. La Fiscalía también arranca con las investigaciones que enredan a funcionarios de la DIAN. Facilitar trámites de donaciones al interior de la DIAN en favor de municipios a cambio de retribución económica.
El gerente de la empresa de servicios públicos de Cali, Juan Diego Flores, renunció al cargo en medio de un escándalo por millonarios sobrecostos en la compra de varios elementos para la entidad. Esta es la carta dirigida al alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, donde Juan Diego Flores presenta su renuncia al cargo de gerente general de la empresa de servicios públicos en Cali, luego de un contrato cuestionado por presuntos sobrecostos, firmado con el consorcio Unión Temporal Medición Inteligente AMI por más de 215.000 millones de pesos y cuya ejecución sería hasta el 31 de diciembre de 2028. Entre los polémicos elementos consignados en el documento se encuentran 2 televisores LED de 55 pulgadas por más de 42 millones de pesos cada uno, 2 video wall cuya unidad supera los 763 millones de pesos y 6 sillas ergonómicas, cada una a 17 millones de pesos. Un video wall en 765 millones de pesos. Este video wall cotizado muy caro cuesta en el mercado 50 millones de pesos. El televisor LED cotizado muy caro cuesta en el mercado 5 millones de pesos. A raíz del escándalo, concejales le han pedido al mandatario distrital que asuma su responsabilidad como presidente de la junta directiva de la compañía. Más que la renuncia es que el alcalde dé explicaciones, él es el presidente de la junta directiva y no se puede lavar las manos diciendo que no está enterado. No puede ser que todo lo que esté pasando hoy en Cali entonces esté a espaldas de él. Tampoco puede salir a decir que tienen que salir a hacer las reclamaciones ante la Fiscalía. La pregunta es, ¿usted ya las está haciendo? Por el momento, Ospina solo se ha limitado a responder por su cuenta en Twitter, aceptando la renuncia del gerente, anunciando una revisión a las presuntas irregularidades y pidiendo que sean denunciadas en la Fiscalía, entidad que a su vez conformó un equipo mixto a través de la Unidad contra la Corrupción para iniciar con las acciones investigativas. El director de la Policía General, Henry Sanabria, dijo en diálogo con este noticiero que las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo están detrás de algunas invasiones de tierras. Además, denunció pagos a ciudadanos para ocupar predios invadidos. Algunas invasiones de tierra que se están presentando en el país están siendo protagonizadas por disidencias de las FARC y el Clan del Golfo. Así lo reveló el director de la Policía Nacional, Mayor General Henry Sanabria. Personas que hacen parte directa o indirectamente de las autodefensas gaitanistas de Colombia y de algunas disidencias de la FARC estarían detrás de algunas invasiones, particularmente en el Cauca. Les pagan a otras personas para que se apropien de las tierras. Hay informaciones que dan cuenta de la entrega de 100.000 pesos a cada persona para que hagan parte de esas actuaciones ilegales. Ante esta situación, la policía se ha visto obligada a adelantar varios desalojos. Hemos realizado 73 procedimientos, de esos 12 desalojos rurales, los otros son perturbaciones a la posesión en áreas urbanas. De esos 12 desalojos se utilizó la fuerza en 4 de ellos. Hoy se hicieron 2 desalojos, uno en Lorica, Córdoba y otro en Popayán. El de Popayán, en el margen del río, se encontraron unas familias, 13 familias, tocó por disposición del inspector de policía realizar ese desalojo. En menos de un mes se realizarían otros 62 desalojos. En respuesta a lo afirmado por el director de la policía, el ministro de Defensa, Iván Velázquez, dijo que es apenas una hipótesis que grupos armados ilegales estén detrás de las invasiones de tierras que ya afectan predios en 10 departamentos. La respuesta del ministro de Defensa en el sentido de que los grupos armados al margen de la ley, ELN, disidencias de las FARC y Clan del Golfo estarían detrás de las invasiones en 10 departamentos del país es apenas una hipótesis, se la dio al senador José Luis Pérez, quien así se lo preguntó tras afirmaciones del director de la policía. El general Sanabria manifiesta que la razón de algunas intervenciones en invasión de tierras tendrían que ver con estos grupos ilegales dedicados al tráfico de estupefacientes. Hay una hipótesis que está verificándose sobre lo planteado por el general Sanabria, es decir, no se puede señalar en este momento, por la información que tenía hasta antes de entrar aquí, que detrás de una ocupación o una invasión específica haya un grupo armado específico. En debate en la Comisión Segunda, donde asistió a explicar la función de la seguridad humana, el ministro de Defensa fue cuestionado porque no le ha puesto coto a las invasiones que hay en varios departamentos. Por su parte, la ministra de Agricultura, Cecilia López, anunció el inicio de la reforma agraria con la titulación de tierras en 19 departamentos. De acuerdo con la jefe de la cartera agropecuaria, a partir de la fecha se entregarán 681.372 hectáreas de tierra en 19 departamentos del país.
Los títulos serán expedidos hasta el 15 de noviembre del presente año. En la primera etapa se beneficiará a poblaciones campesinas, resguardos indígenas, seguidos de comunidades afrodescendientes. Que es parte de un proceso que es fundamental para que la población que hoy está sin acceso a los elementos que el gobierno le puede proveer para hacer su desarrollo real y productivo en el campo, hoy tenemos todo este grupo de familias que van a poder hacerlo. El gobierno de esta manera buscará cumplir con la entrega de tierras establecidos en los acuerdos de paz. Muy acelerado el proceso que se está haciendo y que es cuestión de un tiempo muy corto para que bajemos la presión. Lo que esperamos es una reacción positiva. Con la titulación se garantizará la legalidad, formalidad y por ende acceso a instrumentos de apoyo del gobierno nacional. Bogotá ya superó los 1.200 casos de la viruela del mono. La secretaria de Salud confirmó que la transmisión del virus en la capital ya es endógena. Las localidades con más contagios son Chapinero, Teusaquillo, Barrios Unidos, Santa Fe y Mártires. El sector de educación enfrenta un déficit presupuestal de 2 billones de pesos, según reveló el ministro Alejandro Gaviria. Durante la cumbre de líderes por la educación que sesionó en Bogotá, el ministro de Educación envió el siguiente mensaje desde Nueva York, notificando sobre un abultado déficit del sector. El déficit en números redondos está por los lados de los 2 billones de pesos. Muchas entidades territoriales tienen problemas para pagar los servicios administrativos y el transporte escolar. Este problema, el problema del desfinanciamiento estructural, se ha venido aplazando desde hace al menos 5 años. El déficit en la educación se siente con mayor rigor en las regiones. Nosotros nos hemos visto afectados, por ejemplo, en el tema de infraestructura educativa. Es un problema común. El gobierno estudia una reforma a las transferencias para el sector de la educación. Mañana se llevará a cabo la jornada del día sin carro y sin moto en Bogotá desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche. Este jueves, Bogotá vivirá una nueva jornada del día sin carro y sin moto. Saldrán de circulación 1.800.000 carros y cerca de 500.000 motos. Nuestro día sin carro arranca a las 5 de la mañana y termina a las 9 de la noche. Para garantizar la movilidad de los bogotanos, el transporte público extenderá su horario. Nuestra oferta de transporte público se inicia con el sistema Toncal a las 3 de la mañana y estará funcionando hasta el 23 de septiembre a la 1 a.m. Mañana podrán transitar vehículos eléctricos, transporte público, transporte escolar, vehículos con capacidad para 10 pasajeros, aquellos que transporten personas en condición de discapacidad, mensajeros y domiciliarios, vehículos de emergencias, de esquema de seguridad de la Unidad Nacional de Protección y vehículos de vigilancia privada. No pueden transitar carros y motos, taxis con pico y placa, vehículos híbridos, carros compartidos, vehículos oficiales, blindados, a gas y de enseñanza. También habrá días sin carro y sin moto en Chía desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche y en Mosquera desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche. Y mañana se retomarán las labores de búsqueda de los ocupantes de un vehículo que cayó al Salto del Tequendama, al parecer de manera premeditada por parte del conductor. Así quedó el vehículo que esta mañana cayó al abismo en el Salto del Tequendama. Esto es materia de investigación, ya que en el sitio no encontramos huellas de frenado. Según las primeras informaciones, se trataría de un suicidio. Los habitantes de la zona afirman que vieron cuando el conductor hundió el acelerador precipitándose al vacío. El señor anoche presuntamente estaba ingiriendo bebidas alcohólicas, habló con la esposa, que estaban como en tema de separación. Las labores de los organismos de emergencia para dar con el paradero del vehículo en lo más profundo del abismo tardaron por lo menos 6 horas. Encontramos el vehículo donde no se encuentran ocupantes. Tenemos un dron sobrevolando la zona para verificar si hay algún tipo de cuerpo. El propietario del vehículo fue identificado como Gerardo Segura, comerciante y exconcejal del municipio de San Antonio del Tequendama. Las comisiones económicas del Congreso aprobaron el proyecto de presupuesto general para 2023. Quedaron asegurados los subsidios de energía y gas para los estratos más bajos de la población. Como se venía tramitando las comisiones económicas en primer debate, aprobaron el proyecto por un monto de 405,6 billones de pesos. Los recursos serán parte del gasto del Estado, pero sobre todo para la inversión de varios sectores, donde se contemplan partidas en materia social. La educación, la salud y Hacienda se llevan la mayor partida presupuestal. También se destaca el aumento de presupuesto para inclusión, la agricultura y la red terciaria del país. Yo diría que las prioridades fueron el sector agropecuario, salud, educación, el programa de paz y el programa de lucha contra el hambre.
Y en la segunda ronda, que fue ya con los parlamentarios, el ajuste más importante fue en vías terciarias. Asimismo, se garantizaron los subsidios de energía por 1.5 billones de pesos. Están incluidos específicamente en el presupuesto, en la adición que presentamos, de hecho, por parte del gobierno. El ministro de Hacienda anunció otros cambios de distribución para el segundo debate en el Congreso de la República. Analistas del mercado financiero indicaron que el aumento en las tasas de interés en Estados Unidos llevará a un nuevo incremento de los intereses en Colombia. Para el mercado financiero, la decisión del Banco Central en Estados Unidos lleva a Colombia y en general a la región latinoamericana a seguir subiendo las tasas de interés. De esta manera se atajaría en parte la salida de flujos de capital a dicho país para buscar más rentabilidad. La inflación sigue siendo el mayor riesgo para las economías donde Colombia no se aleja de esta realidad. En Colombia también tenemos una persistencia de precios altos. Y el Banco de la República en su próxima jornada no solamente va a evaluar el presente de los datos, sino el futuro. Y recuerden que tenemos ya un anuncio de incrementos graduales de la gasolina y creo que eventualmente el banco va a anticiparse a tratar de atajar las expectativas de inflación o en su defecto hacer algún tipo de anclaje. La próxima semana el Banco de la República tendrá su junta ordinaria, donde parte del mercado espera alza en las tasas de interés. La ministra de Minas, Irene Vélez, anunció una revisión a las tarifas diferenciales de energía que se cobran en el Caribe. Las declaraciones de la ministra de Minas y Energía se dieron en el marco de un debate de control político en el Congreso. Hemos hecho una solicitud a la CREC para que nos permita entender desde ese sistema regulatorio cómo funciona de manera diferenciada el Caribe. Y es que precisamente para los congresistas de la región Caribe, las recientes decisiones de la CREC no son suficientes para solucionar el problema en esta región del país. No afecta el principal componente en alza que nosotros tenemos, que es el componente de pérdidas. La ministra de Minas y Energía trabaja en reuniones para revisar el tema tarifario, especialmente en la costa Caribe. Este viernes se reunirá con comercializadores del Caribe para entender cómo están ellos percibiendo el problema. El presidente de Analdex, Javier Díaz, advirtió que exigirán el pago anticipado de las ventas que hagan a Venezuela. Los exportadores resaltaron la reapertura de frontera con Venezuela, pero consideran que es indispensable un marco normativo que garantice el pago a los empresarios nacionales. Actualmente las ventas externas al vecino país son de $200 millones y la expectativa es llegar a $800 millones. Hoy se tiene despacho por pago anticipado. ¿Cuál es el marco jurídico que va a regular ese intercambio comercial? Porque hay que entender que Venezuela ya no hace parte de la comunidad andina, se salió hace unos años y ya cesaron todos sus compromisos. El dirigente considera que también se debe revivir una política arancelaria. Ese comercio va a estar libre de aranceles, va a estar parcialmente libre de aranceles, vamos a tener como marco jurídico la ALADI, un acuerdo de complementación, un acuerdo de alcance parcial. ¿Qué tipo de acuerdo vamos a desarrollar para ese intercambio? Considera que la apertura de mercado debe tener reglas de juego claras. El presidente de la aerolínea Wingo, Eduardo Lombana, anunció el cronograma de operación para la reapertura de los vuelos a Venezuela. El primer vuelo Bogotá-Caracas será el 4 de octubre del presente año. Según anunció la aerolínea, se tendrán vuelos los días martes, miércoles, jueves y sábado. En materia de tarifas irán desde $200 con un adicional de $60 correspondiente a la prueba PCR que exige el gobierno venezolano. Que le permite a Wingo retomar su ruta hacia Caracas. De esta manera, Wingo afianza su liderazgo y contribución al fortalecimiento de las relaciones aerocomerciales entre los dos países. Se vienen nuevas rutas, Medellín-Caracas el 18 de octubre y Bogotá-Valencia en el mes de noviembre. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,24% a 1.197 puntos. La acción de Construcciones El Cóndor fue la que más subió, con una valorización de 14,58% a 1.100 pesos. La acción del Banco de Bogotá fue la que más bajó, con una pérdida de 3,47% a 32.530 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Preferencial Bancolombia, al movilizar más de 26.000 millones de pesos, con una variación negativa de 0,64% a 30.810 pesos.
El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana jueves será de 4.403 pesos con 82 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 4.180 pesos y la venden en 4.270 pesos. Un euro cuesta 4.340 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $2.21. El azúcar se transó en 18,23 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $82.98. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $90. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.180 pesos.